Donde donde las máquinas cambiaron, nos cambiaron a nosotros, ¿qué punto sería? Sobre la industrialización. ¿Quién dijo eso? Darwin. Yo, Y, mm, ¿eso cuándo fue? Profe, la Segunda Guerra Mundial, no, güey, pues empezaron como las máquinas. en el 1800 algo creo. Pero es que pues máquinas como un sistema, desde antes ya habían cosas así. Mm, Sino que es que la industrialización tiene hasta ese nombre es por la máquina. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como por la máquina, máquina. Pues porque todo se llenó de máquinas, llega a un punto muy exagerado. mm, a ver, mm, Profe, no, las máquinas desde siempre han existido, lo que pasa es que se han sofisticado, ¿no? Pues porque entonces el hombre creó la rueda, por allá le puso como unas tablas y eso ya se denomina una máquina, sino que al paso de los años como que se ha modernizado. por ejemplo, en la industria de la agricultura, mm, las máquinas cambiaron el mundo, ¿cierto? Mm, las máquinas cambiaron el mundo, más sin embargo, no, hay varias precisiones que hay que hacer. Entonces, la primer precisión, cuando Darwin habla de la industrialización, la palabra industrialización se refiere, y esto es muy importante en el marco de la agricultura, la palabra industrialización se refiere a la masificación, ojo, la masificación de la producción. Entonces, cuando hablamos de la industrialización, nosotros estamos diciendo que en ese momento eh, la, en ese momento la producción se masifica, ¿cierto? Es decir, que nosotros de alguna forma podemos producir mucho de un bien. ¿Y qué es mucho? Recuerden que nosotros esta mañana estábamos pensando, vea, cuando uno dice mucho, cuando uno dice poco, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere uno con mucho o a qué se refiere uno con poco? Bueno, entonces, eh, tenemos que precisar que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros mencionamos la palabra mucho en este contexto, nosotros estamos hablando de la demanda y de la oferta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué son muchas arepas? Ustedes dicen, lo que pasa es que yo vendo muchas arepas. Tengo un negocio para vender arepas y vendo muchas. ¿Qué son muchas arepas? ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Cómo así, profe? O sea, Por eso, por ahí tres paqueticos de arepa más o menos. Por ahí 7000. Samuel, nosotros tenemos un tiempo corto para hacer esto. Entonces necesito que tome esto con seriedad. Esto es una palabra, esto es un punto serio, porfa, listo. Para ustedes, ¿cuántos son muchos? ¿Qué es mucho o qué es poco? ¿Cómo definimos para mí muchos es, recuerden esta mañana, recuerden, les voy a dar una clave, recuerden esta mañana, recuerden esta mañana cuando hablamos de las velocidades, 100 metros sobre segundo, 60 metros sobre segundo. ¿Eso eran velocidades altas o velocidades bajas? Pues para un carro es una velocidad alta. Para no sé, para un proyectil, para una bala es baja. Bueno, y estamos hablando de que esta mañana. ¿Cómo así? Del movimiento en una y dos direcciones. Sí, no, pero usted me está hablando de que para un carro, que para una bala, que para un proyectil, nosotros estamos hablando de estamos que esta hablando de mañana un Eran carro. dos carros, Un entonces carro. es eran una dos velocidad carros. alta. Entonces era una velocidad alta, exactamente. Para nosotros determinar si algo tiene digamos, si un número, qué tan grande es un número o qué tan pequeño es un número, que eso es muy importante, ¿cierto? Es supremamente importante porque, como les expliqué en la primera clase, lo grande y lo pequeño de los números, digamos, está relacionado.
con lo que nosotros llamamos en física el dimensionamiento de los sistemas. Y yo les expliqué en la primera clase que el dimensionamiento de los sistemas es un aspecto clave de la aplicación de la física en la agronomía. Poder entender cómo se dimensiona un sistema. Si un sistema es grande, si un sistema es chico, ¿cierto? Si un sistema es muy profundo o es poco profundo, ¿cómo son los sistemas? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar Profe, una cosa. Sí, dime. pues pienso yo que, por decir, para uno vender 100 arepas es muchísimo, para uno como pequeño empresario, pero para una empresa grande eso sería nada. Entonces pienso que también es dependiendo, o sea, depende Pero sí, pero tiene que haber algo, Lady, que independientemente de cómo se sienta usted, tiene que haber algo que para el mercado pueda definirse como mucho, como poco. ¿Eso qué será? Profe, en ese contexto, pues al tratarse de un negocio, mucho podrían ser 60.000 arepas, porque realmente 7.000, yo trabajé en un negocio que vendía 7.000 empanadas y era muy poquito. Mm, Entonces mucho ya va Pues por sí, eso tiene 60.000 que para ver mucho arriba. como de acuerdo al mercado que tenga, por ejemplo, si, a si, la demanda. Y además también, si, profe, si la al demanda ser, es alta, entonces digamos, si uno hace 100 paqueticos, me imagino que es una proporción muy bajita, y pues al sería ser, profe, la arepa algo tan barato, porque si usted está vendiendo 100 aviones, eso es una empresa gigantesca que vende mucho, pero 100 arepas que no valen nada. mm, mm, mm. sí valen, el costo es más ¿Dónde, bajo, ojo, pero sí valen. Pues sí, pero pues dónde está la compara? Hay que comparar, hay que poder comparar. Entonces vamos a mirar una cosa. Darwin, ¿usted por qué decía que la velocidad de los carros es alta? profe, porque por, pues yo creo que ni siquiera un carro así en la calle va a esas velocidades. El autobahn en donde se maneja más rápido y se maneja a 200, 220. Pero Es sí, un porque carro que vaya a 300 a 360 por hora. por decirlo, profe, sino que si es lo que dice, por ejemplo, en el contexto Exacto. Pues ni un carro de alcanza esa la, velocidad, yo creo, que de no la sea Fórmula Fórmula uno el uno. promedio es ese. Por ejemplo, en la Fórmula uno el promedio de un carro puede ser más o menos eso, 200 300 kilómetros, Sí, ¿cierto? Pero el promedio normal de velocidad de un carro, pues, a lo común, yo imagino que está entre 80 100 110 pues, lo normal, sin, pues, ser límites. Mm, mm. Ahí ustedes han dado con un punto clave. El punto clave, ¿cuál es el punto clave? Es un análisis comparativo. Nosotros estamos comparando, ¿cierto? Hay una comparación. Cuando nosotros realizamos las comparaciones, tenemos que comparar con los números característicos de los sistemas en donde, o de los contextos donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, por ejemplo, característicamente la velocidad de un carro en una carretera será 120 kilómetros por hora, ¿cierto? Si el conductor es muy responsable, si es más responsable, unos 80 kilómetros por hora, ¿cierto? 80, 60, ¿cierto? Entonces hay que hacer un análisis comparativo. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, pueden ser 1.000 arepas? ¿Sí o no? Nosotros tenemos que saber cuál es la demanda de las arepas para saber si una oferta de 1.000 arepas es mucha o es poca. Porque, por ejemplo, un pueblo que sea muy poco arepero, ¿sí o no? Entonces, de pronto un pueblo de Cundinamarca que son menos areperos que los pueblos de Antioquia. Entonces, uno producir 60.000 arepas en un pueblo de Cundinamarca, no creo que 60.000 arepas se puedan vender, porque los cundinamarquenses son más de la papa que de la arepa, ¿cierto? Entonces, pero usted hace 60.000 arepas en un pueblo grande de Medellín y las vende, seguro que las vende, ¿sí o no? Entonces, hay que tener en cuenta la oferta y la demanda. Bueno, entonces, ¿qué es la industrialización? La industrialización es la masificación de la producción que permite abastecer una demanda, ¿cierto? Hay un aspecto importante para la industrialización y era que esa cantidad de productos o de bienes de consumo que se tenían que producir no las podía producir el hombre. Necesitaban las máquinas. Las máquinas, cuando entran en la revolución industrial Darwin, entre 1777 más o menos y 1700 y 1821, la revolución de las máquinas comienza con
la máquina de Joule, ¿Mil ¿cierto? setecientos qué? 1777 más o menos. Si nosotros, por ejemplo, buscamos, a ver, si nosotros buscamos, permítanme, yo voy a compartir pantalla en este momento desde el computador. Listo. Entonces, para mostrarles una presentación que tengo. Em, Voy a buscar, aquí en el computador, voy a buscar la máquina de Joule. A ver, voy a buscar acá Joule Profe, Machine. Dime. con la llegada de la máquina no fue también con la llegada de la energía. No porque, digamos, Juliana, que la energía, o sea, la energía es un concepto, ¿cierto? Entonces, desde que el ser humano se comió su primer plato, ya hay energía, porque la energía está almacenada en los carbohidratos. Nosotros oxidamos los carbohidratos, a través de la oxidación de los carbohidratos producimos ATP, y con el ATP nosotros podemos movernos, podemos abrir los ojos, podemos levantarnos. Entonces, digamos que eh, Yo digo que Mafa ahí fue con la la, rueda. o sea, la energía, a ver, la energía, Julie, es un concepto que nosotros vamos a ver mañana. La energía es un concepto que nos permite determinar qué cosas podemos hacer. La energía es la capacidad que tienen los sistemas para hacer tareas. Eso es la energía, ¿cierto? Entonces, yo creo que tú te refieres, Juliana, es a la electrificación de las ciudades, ¿cierto? Cuando las ciudades se electrifican, Sí, pienso yo. profe. Entonces, pero eso es antes. O sea, la llegada de las máquinas es antes de la electrificación de las ciudades, pero obviamente, ya les voy a explicar eso, lo que dice Julie, pero obviamente sin la llegada, ojo, sin la llegada, sin la llegada de las máquinas jamás habríamos podido electrificar las ciudades. Estamos hablando de generadores de energía, estamos hablando de motores, estamos hablando de transformadores, ¿cierto? Pero originalmente, vamos a ver una cosa. Entonces, James Prescott Joule. Vamos a ver quién es este man. Listo. Pero venga, cambiemos de lenguaje para que ustedes puedan leer conmigo. A ver. Uy, ¿dónde es que está el lenguaje acá? Que eso está en lámpara. Un segundo. Ah, no, lo que pasa es que la página tradujo esto automáticamente. Bueno, chicos, entonces necesito que me ayuden acá con la lectura. James Prescott Joule nació el 24 de diciembre, le dicen el niño Dios, de 1818, ¿cierto? Y fallece el 11 de octubre de 1889. Fue un físico inglés. Joule estudió la naturaleza del calor y descubrió su relación con el trabajo mecánico, que es lo que nos compete en esta tarde. Listo. Esto condujo a la ley de la conservación de la energía, que a su vez condujo al desarrollo de la primera ley de la termodinámica. La energía, la unidad de energía, Julie, del sistema internacional, ahí le llaman el julio, pero realmente eso es muy ordinario, ¿cierto? Entonces, uno no le debería de cambiar el nombre original a las unidades del sistema inglés, ¿cierto? Entonces, del sistema internacional, perdón. Entonces, la unidad de energía es el Joule. Joule. Listo, ahora se las escribo. Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar una escala de temperatura termodinámica absoluta, conocida posteriormente como escala Kelvin. Joule también observó la magnetorrestricción y halló la relación entre la corriente que circula por una resistencia y el calor disipado. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días cuando estemos viendo ya circuitos, electricidad, etcétera, ¿cierto? También conocida como la primera ley de Joule. Sus experimentos sobre las transformaciones de energía se publicaron por primera vez en 1843. Entonces, observen una cosa. La revolución industrial se centra decididamente en la capacidad para convertir calor en trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo fueron los primeros años de Joule. James Joule nació en 1818, hijo de Benjamin Joule, un acaudalado cervecero, y su esposa Alice Prescott en la calle New Bailey de Salford. Joule recibió de joven
la tutela del famoso científico John Dalton, que recibió una fuerte influencia del químico William Henry y de los ingenieros de Manchester Peter Ewart y Eaton Hutchinson. Estaba fascinado por la electricidad y él y su hermano experimentaron aplicándose descargas eléctricas entre sí y a los sobrevivientes de la familia. ¿Qué tal estos dos, no? Entonces ahora, hay una cosa, hay una razón muy importante para esto. Observen algo. En 1791, en 1791, Luigi Galvani realiza unos experimentos, que es lo que yo les conté el sábado pasado. Luigi Galvani realiza unos experimentos donde él llega a la conclusión y verifica su hipótesis de que el ser humano es electricidad. Y yo por eso, la clase pasada, digamos, parte del experimento con la naranja y con el limón es convencerlos a ustedes de que como los seres humanos son esencialmente agua con electrolitos depositados, ¿cierto? ¿Cierto? Y suspendidos, precipitados en el agua, entonces son esos electrolitos los que permiten que el ser humano sea, entre otras cosas, agua y electricidad. Por eso nosotros hace 8 días discutimos cuáles son los iones que son más relevantes para la vida. Discutimos, por ejemplo, el potasio +1, el sodio +1, el calcio +2, el hierro +2, el cloro -1, el magnesio +1, ¿cierto? Esos son los iones que son de relevancia para la vida. Resulta que después de los experimentos de Luigi Galvani, muchas personas ya comenzaron a estar fascinados con la electricidad y a estar fascinados no solamente con la electricidad, sino con la idea de conectar la vida con la electricidad. Entonces, estos experimentos que relata esta página que hacía el señor Joule no son fortuitos. O sea, Luigi Galvani y Frankenstein, la historia de Frankenstein, que llegó en 1818, el año en el que nace, de hecho, creo que nace, cuando nace, nace en el 1818, el año que se publica Frankenstein. Entonces, digamos, esto no es fortuito. Las personas en esa época comenzaron a tener una fascinación por la electricidad. Dice, de adulto, Jules dirigió la cervecería. La ciencia era solo una afición seria. Alrededor de 1840 comenzó a investigar la viabilidad de reemplazar las máquinas de vapor. Miremos a ver las máquinas de vapor. Entonces le damos clic derecho acá y vamos a revisar máquinas de vapor, ¿cierto? Muy bien. Una máquina de vapor es una máquina térmica que realiza trabajo mecánico utilizando el vapor como fluido de trabajo. La máquina de vapor utiliza la fuerza producida por la presión del vapor para impulsar un pistón dentro de un cilindro. Esta fuerza de empuje puede transformarse mediante una biela y una manivela en una fuerza de rotación para generar trabajo. El término máquina de vapor se aplica más comúnmente a las máquinas reciprocantes, como se acaba de describir, aunque algunos expertos también se han referido a la turbina de vapor y a dispositivos como la eolipila de Herón como máquinas de vapor. La característica esencial de las máquinas de vapor es que son motores de combustión externa, donde el fluido de trabajo se separa de los productos de la combustión. El ciclo termodinámico ideal utilizado para analizar este proceso se denomina ciclo Rankine. Vamos a ver, aquí no nos explican, aquí nos explican la historia de las máquinas de vapor, por ejemplo. Imaginen que las primeras máquinas de vapor, estamos hablando del periodo helenístico de Egipto, o sea, la época de Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué fue tan diferente la época de la revolución industrial, ¿cierto? A las épocas de antaño, donde ya habían experimentos con máquinas. Entonces, ahí vamos a comenzar a concebir la máquina como un concepto, ¿cierto? La máquina conceptualmente es un sistema donde se produce movimiento. Eso es una máquina. La máquina es un sistema donde se produce movimiento. ¿Cuál es la fuente primaria del movimiento? Bueno, entonces ya discutiremos eso en unos minutos. Muy bien, continúo por acá. Em, Dice, la ciencia era solo
una afición seria. Alrededor de 1840 comenzó a investigar la viabilidad de reemplazar las máquinas de vapor de la cervecería por el recién inventado motor eléctrico. Si ustedes ven, obviamente el motor eléctrico tiene que ver mucho con el desarrollo de la electricidad, ¿cierto? Y del magnetismo conjuntamente. ¿Listo? Entonces, esto es un motor eléctrico. ¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es una máquina que convierte electricidad en movimiento. ¿Listo? Eso es un motor eléctrico, tiene sus partes, tiene el rotor y tiene el estator. Eso es lo que es un motor eléctrico, ¿cierto? Muy bien, tiene brecha, tiene armadura, tiene conmutador. Bueno, hay varias partes del motor eléctrico. Acá muestran quiénes fueron los primeros. Dice, antes de los motores electromagnéticos modernos, se investigaron motores experimentales que funcionaban mediante fuerza electrostática. Los primeros motores eléctricos fueron dispositivos electrostáticos simples descritos en experimentos por el monje escocés Andrew Gordon y el experimentador estadounidense Benjamin Franklin en la década de 1740. O sea, inclusive antes de que se pensara en que las cargas con el mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen, lo que fue generalizado en Mémoires relatives à la physique, un ensayo escrito en francés por Charles Agustín de Coulomb. Ya en 1740, Benjamin Franklin estaba hablando de motores eléctricos. Vamos a ver, el principio teórico que lo sustenta es la ley de Coulomb. Fue descubierto, pero no publicado, por Henry Cavendish en 1771. Esta ley fue descubierta independientemente por Charles Agustín de Coulomb en 1785, quien lo publicó por lo que por ahora se le conoce por su nombre, debido a la dificultad para generar altos voltajes que se requerían los motores electrostáticos, nunca se utilizaron con fines prácticos. La invención de la pila electroquímica por Alessandro Volta en 1799 hizo posible la producción de corrientes eléctricas persistentes. Después dice así, Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 que una corriente eléctrica crea un campo magnético que puede ejercer fuerza sobre un imán. Ahí es donde viene la clave. Se convierte energía eléctrica en movimiento, por eso se llama motor eléctrico. Y las máquinas tienen que ver con la producción de movimiento. Eso es lo que es una máquina. Y si nosotros necesitamos movimiento para producir masivamente un bien o no. Sí, Naturalmente que sí. Entonces es clave el concepto de producción de movimiento, de la industrialización de la producción del movimiento, es clave aquí en este aspecto. Sigo con James Prescott Joule, que es la persona que más me interesa aquí en este curso de física para agronomía y para ingeniería agronómica. Listo. Muy bien. Sus primeros artículos científicos sobre el tema se publicaron en los Anales de Electricidad de William Sturgeon. Joule fue miembro de la Sociedad Eléctrica de Londres, fundada por Sturgeon y otros. Motivado por el deseo de un empresario de cuantificar la economía de la elección y en parte por su curiosidad científica, se propuso determinar qué motor primario era más eficiente. Descubrió la primera ley de Joule en 1841. El calor que se desprende por la acción propia de cualquier corriente voltaica es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, multiplicado por la resistencia a la conducción que experimenta. La ley de Joule es exactamente lo que me permite a mí coger con una de esas planchitas y alisarme el pelo. Yo hago pasar corriente por esa planchita, la planchita se calienta y yo cojo el pelito, pues yo no tengo pelo para eso, pues cierto, pero de pronto mi esposa sí, entonces, o Darwin, si nosotros quisiéramos alisar el pelo de Darwin, cogemos con una planchita, ¿cierto? Esa plancha está transfiriendo calor al pelo de Darwin. ¿Por qué? Porque ese calor es la energía que se pierde, es la energía que se pierde debido a las colisiones entre electrones en los conductores de la plancha. ¿Sí o no? Entonces Joule descubrió cómo convertir energía eléctrica en calor. Digamos, esa es realmente
Algo importante a destacar de Joule. Posteriormente se dio cuenta de que quemar una libra de carbón en una máquina de vapor era más económico que consumir una costosa libra de zinc en una batería eléctrica. Joule capturó el resultado de los métodos alternativos en términos de un estándar común, la capacidad de elevar una masa de una libra a una altura de un pie, el pie libra. Sin embargo, el interés de Joule se vio se desvió de la estrecha cuestión financiera hacia la de cuánto trabajo se podía extraer de una fuente dada, lo que llevó a especular sobre la convertibilidad de la energía, que es lo que nosotros estamos conversando hace 8 días. Convertir energía, mejor dicho, en qué energía convertimos hace 8 días con la naranja? Energía química, energía eléctrica. Muy bien, Laura. Energía química en energía eléctrica. En 1843 publicó los resultados de los experimentos que demostraban que el efecto de calentamiento que había cuantificado en 1841 se debía a la generación de calor en el conductor y no a su transferencia desde otra parte del equipo. Esto supuso un desafío directo a la teoría calórica, que sostenía que el calor no se crea ni se destruye. La teoría calórica había dominado el pensamiento en la ciencia del calor desde su introducción por Antoine Lavoisier en 1783. Antoine Lavoisier se considera como el padre de la química moderna, de hecho. El prestigio de Lavoisier y el éxito práctico de la teoría calórica de la máquina térmica de Sadi Carnot desde 1824 aseguraron que el joven Joule, trabajando fuera del ámbito académico de la ingeniería, tuviera un camino difícil por delante. Los partidarios de la teoría calórica señalaron fácilmente la simetría del efecto Peltier-Siebeck para afirmar que el calor y la corriente eran convertibles en un proceso al menos aproximadamente reversible. Moraleja, moraleja, la corriente eléctrica se puede convertir en calor. Pregunta, ¿será que el calor se puede convertir en corriente eléctrica? Pregunta abierta, ¿será que el calor se puede convertir en corriente eléctrica? Bueno, ahora sí vamos. Sí, ¿Sí se puede o no se puede? Pero Sí. para mí sí. pues, sí se puede. Recuerden que Yo digo que sí, necesitamos, pero no me ponga a sustentar. recuerde exactamente, ahí ya íbamos a colocar a Henry a sustentar. Recuerden que necesitamos una evidencia. La evidencia es importante, por eso nos gastamos tanto tiempo la semana pasada hablando de evidencias. ¿Sí o no? Entonces, así como Ana Gabriel. Muy bien. Entonces, ve ahí a Henry y a Natalia tomando cervecita en medio de la clase. Profe, esto es agua. Papá, Es agua. Y este man tomando Red Bull. Qué pillada tan berraca. Bueno, entonces, Profe, eso no se llama es que una conversión termoeléctrica, algo así. sí, se llama el efecto termoeléctrico. Se llama el efecto Seebeck-Peltier Es lo de convertir calor a energía. a energía eléctrica. Eso. Porque recuerden que nosotros tenemos diferentes formas de energía. Eso lo vimos cuando repasamos el microcurrículo. Muy bien. Ahora, el equivalente mecánico del calor. Experimentos y mediciones posteriores con su motor eléctrico llevaron a Joule a estimar el equivalente mecánico del calor en 4,1868 joules por caloría. Ese es el equivalente mecánico del calor. De trabajo para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 Kelvin. Eso se llama la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es cuánta energía necesito yo para aumentar la temperatura del agua en 1 Kelvin o en 1 grado centígrado, dependiendo de las unidades de la capacidad calorífica, ¿cierto? La capacidad calorífica tiene unidades. Muy bien. Anunció sus resultados en una reunión de la sección química de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en Cork en agosto de 1843 y fue recibido con silencio. Joule
Impertérito comenzó a buscar una demostración puramente mecánica de la conversión de trabajo en calor. Al forzar el paso de agua a través de un cilindro perforado, pudo medir el ligero calentamiento viscoso del fluido. Obtuvo un equivalente de 770 pies libra, fuerza por unidad térmica británica, ¿cierto? Eso se llama el BTU, British Thermal Unit. Es una unidad térmica. Bien. Por medios eléctricos como por medios puramente mecánicos coincidirán al menos con dos dígitos significativos, fue para Joule una prueba contundente de la realidad de la convertibilidad del trabajo en calor. Muy bien, vamos a ver, ¿qué es lo que decía Joule? Atención acá. Natalia, no se me duerma, por favor. Acá. Y Darwin tampoco. Muy bien, dice, donde quiera que se gaste fuerza mecánica, siempre se obtiene un equivalente exacto de calor. Por favor, anoten eso. Donde quiera que se gaste fuerza mecánica, siempre se obtiene un equivalente exacto de calor. James Prescott Joule, agosto de 1843. Aquí nos vamos a dar cuenta, digamos, aunque a Juliana le faltó un poco de precisión en su argumento, nos vamos a dar cuenta lo importante que decía Juliana anteriormente, su clasificación de la producción. Entonces Juliana decía, bueno, yo Profe, es que yo me estaba refiriendo a la cuando electricidad. clasificación de las ciudades, Julie, llegas como a finales de los 1800. Pero si tú, por ejemplo, piensas, a ver, si tú, por ejemplo, piensas, Julie, en este momento, en términos de la conversión, mira, la conversión entre diferentes fuentes de energía, ¿cierto? Entonces ahí es realmente donde está la clave de la revolución industrial, ¿cierto? Ahí está la clave de la revolución industrial, en la conversión entre diferentes fuentes de energía. Entonces vamos a mirar qué es esa posibilidad de convertir entre diferentes fuentes de energía, es decir, hallar una relación entre el trabajo mecánico y el trabajo termodinámico o el calor. Profe, Esa fue la clave de la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial fue tan importante? Dime, cuando usted Henry. habla del calor como convertirlo en energía, no cabe pues, la propia energía solar, porque pues, lo que viene produciendo la energía no es el calor del sol. No, no necesariamente, Henry, porque mira que, por ejemplo, tú conectas tu computador o conectas el celular a cargar y tú tocas el celular y está caliente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de ese calor? Entonces, digamos, eso es una pregunta complicada para responder en un curso de física uno, un primer curso de física uno, porque apenas estamos, digamos, nos estamos habituando a algunos conceptos, pero en general, Henry, yo te podría dar esta respuesta. El calor que se produce en un dispositivo que tiene conductores se debe a o tiene dos naturalezas. La primera es que los electrones chocan, y cuando los electrones chocan, entonces ellos pierden energía cinética y esa pérdida la emiten en forma de calor. Esa es la primera. Y la segunda son que los núcleos de los átomos en los materiales vibran. Ellos están vibrando. Y esas vibraciones producen calor. Entre más temperatura, recuerda la pregunta de más temperatura, entre más temperatura, mayor velocidad. Eso se llaman velocidades térmicas a las que hacemos Profe, por ejemplo, un referencia. panel solar Vamos a mirar que estaría cómo. convirtiendo calor en energía. Lo que pasa es que el calor, Darwin, es una forma de energía. Hay dos formas de energía dominantes. Está el trabajo y está el calor. El calor es una Pero, forma, el calor es la energía que se disipa, la energía que tú no estás utilizando, entonces se pierde en forma de calor.
y el trabajo es la energía que tú utilizas para realizar una tarea. ¿Sí me explico? El trabajo es la energía que se usa para algo, para hacer algo. Para realizar una tarea, Sí. exactamente. Te coloco un ejemplo, un aire acondicionado, ¿cierto? ¿Qué es un aire acondicionado? Entonces, un aire acondicionado es un sistema que utiliza energía eléctrica para disminuir la temperatura, ¿cierto? De una habitación, expulsando el calor que hay en esa habitación. ¿Sí ves? Entonces, pero para tú poder hacer eso, Darwin, necesitas realizar trabajo externamente. ¿Y el trabajo de dónde viene? Viene de la electricidad. Tú no puedes sacar calor, es decir, tú no puedes pasar de frío a caliente, ¿cierto? Así como así, Mm. no puedes hacer eso, ¿cierto? Entonces, siempre, perdón, de caliente a frío, siempre los movimientos van de frío a caliente. Y por ejemplo, en el caso Entonces, perdón, del panel solar, de caliente a frío, ¿cierto? Los movimientos van de caliente a frío. Al revés, no lo puedes hacer. Naturalmente y espontáneamente, Darwin, no lo puedes hacer. Tienes que aplicar trabajo externo y ese trabajo viene de la electricidad, ¿sí o no? Entonces tienes que aplicar trabajo para que el aire acondicionado pueda expulsar el calor de tu habitación y la refrigere, ¿cierto? Entonces, también podemos pensar en una nevera como una máquina. ¿Qué es una nevera? Una nevera es un dispositivo que le extrae el calor a la comida tiene calor. La nevera le extrae el calor a la comida, ¿cierto? Y mm, lo saca de alguna forma. ¿A ustedes no les tocó estas neveras que tenían una parrilla? Tenían una parrilla y uno colocaba los calzones para que decaran, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, o el uniforme. Uno tenía que madrugar y no alcanzaba a lavar el uniforme temprano y colocaba el uniforme detrás de la parrilla que tenía la nevera. ¿A alguien le tocó eso o no? O están muy jóvenes. Sí, profe, sí. Positivo Pues con cocaína. todavía, No, profe, a Todavía ver, me Pasamos. toca. la parrilla, las nofros ya vienen con parrilla también. ¿Verdad? Porque la mía no tiene parrilla, pero antes, pues, La mía entonces sí. antes, oiga, ¿qué era eso? Así tiene. No, la mía no. La mía Oiga, no, pero chicos, sí entonces, ¿qué es tiene. eso? ¿Qué era eso? Era lo siguiente. La nevera, a través de un dispositivo que se llama compresor, entonces la nevera lo que hace con el compresor, que es comprimir un gas, es reducirle el volumen, ¿cierto? Eso lo vamos a ver bien mañana. Comprimir un gas es reducirle el volumen. Y al uno reducirle el volumen, ¿cierto? Entonces hay una ecuación que se llama PV igual a nRT, ¿cierto? Entonces, eh, uno reduce el volumen y baja la temperatura, ¿sí o no? Entonces, la temperatura, cuando ustedes calientan un gas, el gas se comienza a expandir, o sea que aumenta su volumen, ¿cierto? Entonces, él se expande, ¿cierto? Entonces, lo que hace la nevera es que le extrae a través del compresor, le está extrayendo el calor a las frutas, a la carne, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y ese calor lo tiene que sacar a través de esa parrilla. Entonces esa parrilla es un radiador, lo que nosotros conocemos como un radiador. Y esa parrilla entonces lo que hace es que saca el calor. Entonces observen, Darwin, una pregunta, ¿ahí el calor está fluyendo de dónde a dónde? ¿De frío a caliente o de caliente a frío? ¿cómo así? En donde yo vivo, pues en general. No, en la nevera, hombre, en la nevera, que es donde Ah, yo vivo. es que yo le escuché otra la pregunta rara, güey. Bueno, me la retiro entonces. Entonces, en una nevera, el calor en una nevera va de frío a caliente o caliente a De frío frío. a caliente. ¿Ve? Va de frío a caliente, eso no se puede hacer. La segunda ley de la termodinámica, como vamos a ver mañana, nos prohíbe ese proceso. A no ser, ese proceso solamente es posible, chicos. ¿Bajo qué circunstancias? Ese proceso solamente es posible bajo las circunstancias de que apliquemos trabajo externamente. Solamente se puede así. Si no aplicamos trabajo externamente, no podemos hacer ese proceso, ¿cierto?
Mañana ya vamos a entender un poco más cómo se formaliza la termodinámica, que si me lo preguntan a mí, ustedes me pueden preguntar, Juan David, ¿qué es lo más importante de este curso? Por favor, señálenos algo que usted diga, yo necesito atesorar en mi corazón algo de este curso. El capítulo de termodinámica y mecánica de fluidos. Es el más importante de todos. Súper importante, sobre todo en agronomía. Muy, muy importante. Hay reacciones químicas que absorben calor, se llaman endotérmicas. Y hay reacciones químicas que emiten calor, se llaman exotérmicas, ¿cierto? Entonces, eso mañana lo vamos a estudiar con algunos tipos de reacciones químicas. Y vamos a comenzar a colocar la termodinámica en contexto. Esta tarde, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por favor, que no se pierdan, estamos hablando de la relación que hay entre la fuerza mecánica, el trabajo y el calor. Listo. Dice así, Joule probó una tercera vía, midió el calor generado en relación con el trabajo realizado al comprimir un gas, que es de lo que les estoy hablando, ¿cierto? ¿Qué tanto trabajo tengo que realizar yo para comprimir un gas? Eso se llama, esta parte de acá se llama el experimento de Joule. Dice, obtuvo un equivalente mecánico de 798 pies libra fuerza por unidad térmica británica. La unidad térmica británica son 4.290 joules por caloría. Eh, en muchos sentidos, este experimento ofreció el blanco más fácil para los críticos de Joule, pero Joule desestimó las objeciones anticipadas mediante una ingeniosa experimentación. Joule presentó su artículo a la Royal Society el 20 de junio de 1844, pero su artículo fue rechazado por la Royal Society y tuvo que concentrarse con publicarlo en la Revista Filosófica en 1845. El artículo rechazó rotundamente el razonamiento calórico de Carnot y de Émile Clapeyron, un rechazo en parte motivado por la teología. A ver, vamos a mirar qué dice acá. Considero que esta teoría se opone a los principios reconocidos de la filosofía eh, porque conduce a la conclusión de que la fuerza vital puede ser destruida por una disposición inadecuada del aparato. Así, el señor Clapeyron extrae la inferencia de que al ser la temperatura del fuego de 1.000 grados centígrados a 2.000 grados centígrados superior a la de la caldera, se produce una enorme pérdida de fuerza vital en el paso del calor del horno a la caldera. Creyendo que el poder de destruir pertenece solo al creador, afirmo que cualquier teoría que, al llevarse a cabo, exija la aniquilación de la fuerza es necesariamente errónea. O sea, esto obviamente, esta vaina es una vaina impresentable científicamente, pues, ¿cierto? Pero Joule tenía razón, pero no tenía razón es decir, sus objeciones no estaban bien fundamentadas, aunque él tenía razón. Clapeyron estaba equivocado, ¿cierto? Joule adopta aquí el lenguaje vis viva, energía, posiblemente porque Hodgkinson había leído una reseña sobre la medida de la fuerza en movimiento de Ewart en la Sociedad Literaria y Filosófica en abril de 1844. En 1845, Joule presentó su artículo sobre el equivalente mecánico de calor en la reunión de la Asociación Británica en Cambridge. En este trabajo informó sobre su experimento más conocido, que consistía en usar un peso que caía donde la gravedad realizaba el trabajo mecánico para girar una rueda de paletas en un barril aislado de agua, lo que aumentaba la temperatura. Estimó, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo movimiento en temperatura, muchachos. Pregunta del examen de la semana pasada, ¿cierto? ¿El movimiento se puede convertir en temperatura? Claro que sí, porque el movimiento hace que los átomos choquen y cuando los átomos chocan, pierden velocidad y esa pérdida de energía cinética se convierte en calor. Entonces, si es pregunta del examen final, claro que se puede. La fuerza mecánica, el movimiento se puede convertir en temperatura. Y ese es el alma de la revolución industrial. ¿Sí o no? Muy bien. Estimó un equivalente mecánico de 819 pies libra fuerza por unidad térmica británica.
escribió una carta a la revista Philosophical Magazine, publicada en septiembre de 1845, describiendo su experimento. En 1850, Joule publicó una medida refinada de 772.692 libras pie fuerza por una unidad térmica británica de 4.150 joules por caloría, más cercana a las estimaciones del siglo XX. Entonces, Joule realmente es una persona que estudia, estudia con profundidad, estudia con profundidad muchos aspectos, entre ellos vean este último que es la teoría cinética. La teoría cinética esencialmente nos dice que el movimiento y el calor están relacionados. Eso es la teoría cinética. Muy bien. Ahora me voy a centrar en una presentación que les tengo. Listo. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la revolución. Qué pena acá con el logo. Esto es una presentación que yo hice cuando estaba en la Universidad de Pamplona. Entonces, no le cambié el logo, lo siento. Vamos a hablar de la Profe, revolución tú industrial nos y de vas la a regalar esos termodinámica. documenticos, Hugo. Sí, sí, sí. Ah, si quieren, yo les mando ahora la página de Joule, ¿cierto? Para que ustedes lean. Y Ah, yo les bueno, paso esta presentación gracias. también. Y igual más tarde me voy a sentar juicioso a editar todos los videos para subirlos. Listo. Van a ser muchísimos videos, pero pues no son tan largos. Porque es que un video de 4 horas no aguanta. Entonces, muy bien. Revolución industrial y termodinámica. La revolución industrial y termodinámica. Bueno, entonces les voy a contar más o menos, les voy a dar un contexto de la revolución industrial. El feudalismo. Entonces, en el feudalismo había un señor feudal, ¿cierto? Y habían unos siervos, los siervos trabajaban la tierra y le daban la tierra y le pagaban al señor feudal por la tierra, ¿cierto? Los siervos no podían tener propiedades. Muchos de ustedes, ¿cómo ha cambiado eso? Porque ahora muchos de ustedes, incluyéndome a mí, nosotros podemos tener propiedad. Yo tengo un apartamento, tengo un gato, ¿cierto? Entonces, etcétera, tengo celular, computador. Los siervos no podían tener propiedades. Entonces, acá, un aspecto clave, chicos y chicas, muy clave, supremamente clave, es el concepto de propiedad. Eh, ¿Qué sucede? Después del tiempo, cuando pasa el tiempo, mm, esos siervos, esos siervos se comienzan a desplazan a los señores feudales, ¿cierto? Y comienzan a tener propiedad, comienzan a hacer intercambios en las ciudades, en unas ciudades que eran ciudades amuralladas, ¿cierto? Y esos siervos comienzan a desplazarse hacia unas ciudades que se llamaban burgos. Por ejemplo, Hamburgo, de donde viene la hamburguesa, Estrasburgo, ¿cierto? Entonces, principalmente en Europa del Norte, en Francia y en Alemania. Esos que alguna vez fueron siervos, ahora ya comienzan a tener dinero para comerciar y para intercambiar. Posteriormente, estas personas que alguna vez fueron siervos son los que comienzan a financiar las máquinas de Joule y las máquinas de otros científicos de la época que tratan de entender la conversión de movimiento en calor. Ahí comienza a venir la máquina de combustión interna, la máquina de combustión externa, comienza a venir el tren a vapor, Profe, comienzan a salir o las planchas industriales. sea que no fue por la burguesía, sino por los siervos que empezó Ya todo. le voy a explicar esa parte. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Ya se lo voy a explicar. Entonces resulta que hay algunos aspectos importantes de la revolución industrial que vamos a discutir acá, muy importantes, y que son los siguientes, ¿cierto? Entonces, aspectos energéticos, como decía la compañera Juliana, muy, muy importante el aspecto energético. Me gustó mucho esa intervención de Juliana porque es muy pertinente. La revolución industrial y la energía estuvieron y están íntimamente relacionados. Muy bien. La alimentación. El mundo antes de la revolución industrial, yo no sé si ustedes sepan,
cuando una persona me dice a mí, oiga, Juan David, pero es que, ¿por qué usted dice que es malo comer 6 veces al día? Hombre, pues primero que todo porque uno al hígado no lo debe de estimular 6 veces al día, ¿cierto? Y al páncreas tampoco. Entonces, eso no se hace porque eso es prácticamente que uno comprarse un boleto para ser diabético y ganárselo, ¿cierto? Entonces, esa es la primera. Pero la segunda es que nosotros chicos solamente estamos acostumbrados a comer 3 veces al día después de la revolución industrial, porque es que antes no había forma de masificar la producción alimentaria. Entonces, es la revolución industrial la que permite que nosotros comamos 3 veces al día. Y por último, los medios de transporte. La revolución industrial permite masificar los medios de transporte y así podemos transportar materia prima y alimentos desde el campo, como les decía mi esposa, hasta las grandes ciudades, ¿cierto? Sin campo no hay ciudad, ¿sí o no? Entonces, y la revolución industrial logra esto gracias al desarrollo científico que había en mecánica, es decir, en la teoría del movimiento y en la termodinámica. Muy bien. Estas nuevas máquinas donde se experimentaba de cómo convertir movimiento en calor, ingeniera Lady, entonces estaban siendo financiadas por aquellos siervos que alguna vez fueron siervos y ahora viven en unas ciudades que se llaman burgos, y por eso esos siervos ahora se llaman burgueses. Esos siervos son los que ahora en 1800 y pico son burgueses, Lady, ¿cierto? Entonces, muy importante, supremamente importante. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que define a la burguesía? Quienes alguna vez fueron siervos, ¿cómo se definen ahora? Son las personas que serán los dueños, ojo, son las personas que serán los dueños de los medios para producir masivamente un bien. Y a ellos después el señor Carlos Marx les llamará capitalistas, ¿sí o no? Entonces, ahí comenzamos a unir varios pedazos. Acá, por ejemplo, tengo yo una muestra del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, ¿cierto? Entonces, un libro muy interesante, pero un libro que ya no es pertinente, ¿cierto? Digamos, las teorías de este libro ya no tienen ninguna pertinencia, pero un libro muy interesante para la época cuando fue escrito, que fue en 1848, es decir, cuando estaba en auge todo ese desarrollo de la revolución industrial. Ya les voy a explicar cómo el movimiento obrero entra acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, revolución industrial y termodinámica, desarrollo empírico de la termodinámica. Entonces, la termodinámica tiene 4 leyes. La ley cero. ¿Qué es la ley cero? La ley cero especifica que si hay dos cuerpos a diferente temperatura, cuando ellos se acercan y quedan en vecindades, intercambian calor de forma tal que después de un tiempo ambos adquieren la misma temperatura. Eso se llama equilibrio térmico. Por ejemplo, ustedes vienen muertos del frío, en Pasto o en Tunja, que son ciudades frías, y entran a una casa. Después de estar adentro de la casa, más o menos como después de 5 o 6 minutos, ustedes se aclimatan con la temperatura de la casa, porque ustedes han intercambiado calor con la casa. ¿Quién le pasa calor a quién? La casa le comienza a pasar calor al individuo, ¿cierto? Profe, o sea El que por eso, individuo, ojo, un segundo, Lady, el individuo no enfría la casa enfría al individuo, porque la casa es mucho más grande que como ese el vapor individuo. caliente. Un aspecto importante del equilibrio es la temperatura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, será, Lady, ¿me repites, por favor? Profe, que cuando uno llega a la casa, pues que está afuera, está el frío, que uno abre la puerta y siente como un vapor caliente. Si es una, o sea, sí, digamos que eso depende de las condiciones de climatización de la casa, pero en general, si es una casa que está aclimatada, entonces sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿será una pregunta? ¿Será que por caliente que esté Darwin,
Si Darwin se va para el Polo Norte, ¿será que Darwin es capaz de derretir el Polo Norte simplemente porque está caliente? Naturalmente que no, porque el Polo Norte tiene muchos más átomos que Darwin. Entonces, esto es importante, se los puedo preguntar. Los cuerpos, la temperatura de los cuerpos grandes es quien domina la Profe, temperatura en la interacción con otros cuerpos. profe, Dime, por ejemplo, a mí me pasa de que si yo tengo los pies fríos, yo me mantengo con mucho frío. O sea, si los pies se mantienen frío, me da frío, pero si están calientes, tengo una temperatura bien en el cuerpo. lo que pasa es que los pies y las manos, las plantas, los pies y las manos Y las son orejas. sí, también las orejas son los sistemas a través de los cuales nosotros absorbemos más calor o perdemos más calor. Entonces, ellos son como unos sensores y unos actuadores térmicos para el cuerpo humano. Son muy importantes las plantas de los pies y las plantas de las manos. Por ejemplo, una pregunta, Natalia. Imagínate que alguien llega, o sea, tú, por ejemplo, tienes un hermanito y tu hermanito se cae a un lago muy frío y tiene hipotermia. ¿Qué harías tú? No, ya lo voy a morir, profe. No te escucho, Natalia, no te escucho. No, es que me das como rabia. Yo cada ratico hablo y eso está apagado. Lo dejo Ok, morir. Dime. profe, primero que todo lo saco, obvio, le quito la ropa, lo seco bien. Y si está haciendo sol, pues lo saco al sol a que coja calorcito. Pero una hipotermia no da espera para eso. Entonces, ¿qué podría hacer? Lo podrías abrazar. Arrónchelo. Sí. No, pero entonces, y si tiene la ropa mojada, nada, lo tengo que... Sí, le puedes quitar la ropita, lo secas, o un bebé y lo abrazas. Porque lo que va a pasar es que tú le vas a transmitir calor a la persona que está fría. La mejor forma para calentar un cuerpo es con otro cuerpo. ¿Sí o no? Profe, ¿cuál es el Mm, efecto que tiene, por ejemplo, cuando las personas la rescatan, que la envuelven como en un papel como de aluminio, algo así, como unas cobijas? Sí, para calentarlos. Los aíslan térmicamente. Ah, esa es la Les- ayuda. los aíslan térmicamente, ¿cierto? Para que no vayan a perder más calor del que ya han perdido. Entonces, la ley cero de la termodinámica, en resumen, dos cuerpos que están en contacto transfieren calor entre ellos y alcanzan la misma temperatura. Primera ley de la termodinámica, conservación de la energía, ¿cierto? Entonces, parte de la energía de un sistema la pueden utilizar ustedes para hacer un trabajo. Por ejemplo, yo tengo este mapa mundi y digamos que yo puedo utilizar parte de la energía para hacer que esto gire, ¿cierto? Y parte de la energía se pierde en calor. La energía total es una suma de el trabajo más el trabajo que es la energía útil para realizar labores y tareas, más el calor que es la energía que no se utiliza, ¿cierto? Y se pierde de manera que se pueda transferir. El calor se transfiere. Muy bien. Segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica. Conversión de calor en trabajo y flujo de calor. ¿Cómo podemos convertir el calor en trabajo? Entonces yo, por ejemplo, convierto el calor en movimiento, ¿cierto? Y después, perdón, convierto el movimiento en calor. Y después ese calor lo puedo volver a convertir en movimiento, ¿sí o no? Ahora, ¿en qué dirección fluye el calor? El calor, el calor fluye de caliente a frío, no de frío a caliente, ¿sí o no? Entonces, digamos, eso es importante. Y cuando el calor fluye de frío a caliente, como en la nevera o como cuando estamos refrigerando una habitación, tenemos que aplicar trabajo externo. Es decir, eso no sucede espontáneamente. No es como, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que está muy caliente y lo coloco en contacto con uno que está muy frío. El calor naturalmente va a fluir desde el cuerpo que está caliente hacia el cuerpo que está frío. Naturalmente. Eso no podría pasar al revés, ¿sí o no? El calor no podría fluir del frío al caliente para hacer el cuerpo frío más frío. No podría pasar, a no ser de que apliquemos trabajo. Listo. Tercera ley de la termodinámica. Esta no es tan importante,
en el contexto de ustedes, pero sigue siendo muy importante. La tercera ley de la termodinámica habla sobre el cero absoluto. Eso significa la temperatura termodinámica igual a cero. No significa 0 grados centígrados, no. Significa 0 Kelvin y tiene una interpretación física muy sucinta. El 0 Kelvin es la temperatura a la cual todo se detiene. Los átomos, las moléculas, absolutamente todo se detiene a 0 Kelvin. Listo. Muy bien. Invenciones de impacto durante la revolución industrial. La máquina de vapor, James Prescott Watt. Esa fue la primera máquina que se inventaron, la máquina de vapor. Después viene Joule y también tenemos el motor de combustión interna y también tenemos la energía eléctrica a través de los generadores eléctricos. ¿Qué es un motor eléctrico, chicos? Un motor eléctrico convierte energía eléctrica en movimiento. Y un generador eléctrico convierte movimiento en energía eléctrica. Listo. Continuamos. Revolución industrial y termodinámica. Consecuencias de la revolución industrial. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Las consecuencias sociales son la nobleza pierde control sobre los recursos. Ya los recursos no le pertenecen a la nobleza, a los feudales, le pertenecen a los burgueses. Surge la burguesía como poseedora de los medios de producción y la renta y nace el proletariado. Importantísimo, ¿quién es el proletariado? Ahora el proletariado son los operarios que trabajan para los burgueses. Los burgueses son los dueños de las fábricas y los dueños de los medios de producción. Mañana les voy a hacer una pregunta para que se preparen. ¿Será que una señora que hace arepas es capitalista o es proletaria? Entonces, pero eso me lo responden mañana temprano, cuando nos conectemos a las 7:30. Listo. Masificación de la producción agrícola y alimentaria. Esa es una consecuencia de la revolución industrial. Desde la revolución industrial se masificó la producción agrícola y la producción alimentaria. Y nosotros seguimos masificando la producción agrícola y la producción alimentaria irresponsablemente en este momento. Y nosotros sabemos que irresponsablemente porque hay muchos gordos, ¿sí o no? Si no hubiera tantos gordos, entonces uno diría, no, pero es que hay mucho gordo, ¿sí o no? Entonces, yo a veces me encuentro un señor gordito por la calle y le pregunto, oiga, venga, yo le pregunto una cosa, ¿cuántas personas en su casa trabajan para mantenerlo a usted? Entonces, hay un desbalance, ¿cierto? Hay un desbalance en lo que necesitamos para alimentar el mundo. Eso es una vaina absurda. Estamos produciendo demasiada comida, y hay unas partes del mundo donde no hay comida, ¿sí o no? Entonces, hay un amigo mío que decía, nosotros teníamos un profesor que era gordito, y él decía, me decía a mí, oiga, Juan David, ¿usted sabe por qué hay tanta hambre en el mundo? Y yo le decía, no, la verdad es que no. Y entonces me decía, porque la comida que no se comen en África la come este man. Entonces, esos desbalances nos están costando caro desde el punto de vista ambiental. A ustedes les va a dar una conferencia el doctor Carlos Arturo Saldarriaga, que es un experto en energía y en combustibles. Estoy tratando de cuadrar con él para que les dé la conferencia. Es ex asesor de la unidad de planeamiento energético, entonces quiero que les dé una conferencia sobre este tema. Este tema de los gorditos, chicos, esto no es una broma, esto es en serio, ¿sí o no? Entonces, los gorditos se convierten, digamos, en un problema de salud pública, no solamente porque hay que, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, eso recae sobre el sistema de salud pública, sino porque da a entender que nosotros no comemos responsablemente. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un asado con 50 kilos de carne para después botar 30? ¿Sí o no? Entonces, hay que ser más responsables con la producción. Y ahí viene la otra consecuencia de la revolución industrial, viene el deterioro ambiental debido a la explotación irracional de la tierra. Nuevas fuentes energéticas, principalmente de carbón. Nosotros hemos destruido el medio ambiente y nos hemos hecho los pendejos, ¿cierto? Y entonces, y las nuevas generaciones van a llevar del bulto, ¿sí o no? Entonces, digamos, esto todo es muy importante. Y por último, el transporte, la revolución industrial
la revolución industrial desarrolla otras nuevas formas de transporte como el ferrocarril y el barco a vapor. Yo no sé si les conté que Neymar, cuando lo llevaron a jugar a Arabia Saudita, a Neymar le pusieron un avión que gastaba una cantidad de energía, pero miedosa, ¿sí o no? O sea, quedó uno aterrado. Con eso electrificaríamos Pereira. Revolución proletaria, muy importante porque va de la mano con la revolución industrial y con el nacimiento de la termodinámica. El preludio, fin del feudalismo y el surgimiento de la burguesía, que eran los habitantes de los burgos, que es lo que yo le decía ahora a la ingeniera Lady Joana, ¿cierto? Entonces, eh, cuando esos siervos que no podían tener propiedad, ¿cierto? No podían tener propiedad, se liberan de los señores feudales, hay un proceso de emancipación del señor feudal, ¿cierto? Entonces, inmediatamente, en ese momento, entonces ocurre, digamos, un fenómeno, que es el fenómeno en el que los señores burgueses, quienes habían, quienes habían patrocinado y financiado el desarrollo de la maquinaria durante la revolución industrial, estos experimentos de Joule, de Watt, etcétera, etcétera, ellos ahora son los dueños de los medios de producción y después vendrían a ser los capitalistas. La revolución industrial masifica la producción. Pues yo le decía a Darwin, ¿qué es industrializar, Darwin? Industrializar es masificar la producción y para eso necesitamos entender bien cuál es la relación que hay entre la generación del movimiento y el calor y la generación del movimiento. Listo, muy bien. Los que poseen los medios para producir bienes de consumo se les llama capitalistas. ¿Qué es un capitalista? Una persona que tiene mucha plata, no. Sarmiento Ángulo tiene mucha plata y yo a Sarmiento Ángulo no lo veo como un capitalista. Porque ¿qué produce Sarmiento Ángulo? No produce nada. Sarmiento Ángulo lo que hace es que vive del Estado, ¿sí o no? Tiene bancos y tiene peajes, pero ¿qué hace Sarmiento Ángulo? De pronto yo estoy equivocado. Si alguien ve este video y me quiere controvertir, escucho, pero ¿qué hace Sarmiento Ángulo? ¿Hago más yo? Hago más yo que por lo menos a veces escribo artículos, los mando a una revista, me los publican y por eso me pagan. ¿Sí o no? Entonces, ¿pero qué hace Sarmiento Ángulo? No de nada. Entonces, ¿quién es un capitalista? Un capitalista, chicos, es aquella persona que tiene los medios para producir bienes de consumo, es decir, no cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes tienen un alambre y hacen un corazón y lo pintan de rosado y van al parque de San Charlie y lo van a vender, ¿cierto? Entonces, eso no es un bien de consumo. ¿Quién va a querer comprar un corazón pintado rosado? En ese caso, el alambre sería el producto. Sí, pero no es un bien de consumo. No. Simplemente es algo que alguien hizo, ¿cierto? Y ya. Ahora, si eso lo hace, por ejemplo, un niño, el papá se lo va a comprar. Mi hijo, venga, yo lo compro y yo le doy 1.000.000 de pesos por eso. Porque eso tiene un valor sentimental para el papá. Por eso es tan importante entender la diferencia entre capital, salario, costo y valor. No es lo mismo, y esto está relacionado con la física. No es igual, ¿cierto? Entonces, y eso Carlos Marx explicó en su ensayo Salario, Costo y Valor, lo explicó maravillosamente bien. Hay una diferencia, lo que pasa es que las conclusiones a las que llega Carlos Marx son equivocadas por razones que él en su época antes de morir no entendió. Pero un sistema, un sistema que, un sistema que premie o que recompense de igual manera al perezoso y al trabajador que al diligente, que al perezoso, un sistema que recompense de igual manera al perezoso y al ocioso que al trabajador y al diligente es un sistema que está condenado por una razón, porque el trabajador y el diligente después no va a tener ninguna motivación para trabajar duro y para producir porque su recompensa va a ser igual que la recompensa del perezoso y del ocioso.
Entonces, a las personas más trabajadoras y a las personas más diligentes, a las personas más cumplidas, a las personas más productivas y teniendo un índice para medir la productividad en términos de calidad y no en términos de números, son las personas a las que la sociedad les debería de recompensar. Si, por ejemplo, ustedes dicen, para mí es lo mismo estudiar la universidad que no estudiar y voy a ganar igual. Y la sociedad me va a premiar igual, uno porque va a ir a la universidad, ni que fuera pendejo, ¿sí o no? No le va a mejorar el nivel de vida, no le va a dar movilidad social. ¿Por qué va uno? Entonces, ¿por qué va a la universidad? Entonces, si la persona que se esfuerza, que trabaja y que es diligente, no la van a recompensar por esa diligencia, ese es un sistema que está condenado. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Exactamente eso. Y en Cuba, todo el mundo gana lo mismo, no importa si usted es médico, si usted es enfermera, si usted es taxista o si usted es soldado. Hombre, ¿quién se va a esforzar para ser médico? Entonces, ¿qué le tocó hacer al Estado? Obligar a las personas a estudiar medicina. ¿Sí o No, no? y no es que todo el mundo gane lo mismo, es que todo el mundo son pobres. Pues no. No, 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 sí, es que, como decía el libro de George Orwell, aquí en esta granja todos somos iguales, ¿cierto? Igual de pobres. Entonces, todos estamos igualmente llevados del berraco, ¿sí o no? Entonces, digamos, ese es un aspecto fundamental. Ahora, David Ricardo y la teoría del valor trabajo enmarca el concepto de explotación. Entonces, en esa época, Carlos Marx lo que planteaba era que los dueños de esas máquinas, ¿cierto? Quienes habían financiado la idea de convertir movimiento en calor, los dueños de esas máquinas explotaban al obrero. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las condiciones del obrero, ¿cierto? Las condiciones del obrero en esa época eran condiciones muy diferentes a las condiciones del obrero de ahora. Por Eran ejemplo, horribles, hay, les pagaban con moneda. eran miedosas, pero Mm. miedosas. O sea, los obreros morían en las fábricas, chicos. Ahora, hay veces que las condiciones de los obreros en Colombia, sobre todo los que trabajan en minas, los que trabajan en minería, ¿cierto? Hay veces, y lo que hablábamos, por ejemplo, de la represa de San Carlos, de la central de San Carlos. O sea, ¿cuáles fueron las condiciones para los sancarlenses después de que se hizo la central de energía de San Carlos? ¿Será que la central de energía de San Carlos le ha traído el bienestar que prometió a la región o no? ¿Cierto? Entonces, digamos que todavía siguen pasando vainas desagradables, ¿cierto? Ya, eso no se ha acabado, pero nada que ver con 1848 en Manchester. Eso era espantoso, ¿sí o no? Espantoso, pero espantoso a la potencia de 20. Y eso es lo que vio Carlos Marx. Y él lo relaciona con la teoría del valor trabajo, ¿cierto? De David Ricardo. Entonces, que es el obrero el que le da el valor a los artículos que vende. Y eso no es cierto. Y se los acabo de demostrar socialmente con ese corazoncito hecho de alambre. El obrero puede trabajar todo lo que le dé la gana, chicos. Puede hacer arepas todo el día y toda la vida. Mejor dicho, a las arepas les puede meter queso por dentro con bocadillo y les mete una moneda de oro si quiere. Pero si no hay nadie que se quiera comer esa arepa no vale nada. Entonces, ¿quién realmente es el que le da el valor? ¿Quién le da el valor a los bienes de consumo? El valor a los bienes de consumo se los da una apreciación subjetiva de la sociedad. Y como esa es una apreciación tan subjetiva, entonces el que le va a dar al fin y al cabo el valor a las cosas es la capacidad de innovación y de inventiva, ¿cierto? Que tiene el dueño de los medios. O sea que el dueño de los medios de producción juega un papel muy importante, ¿cierto? En este tipo de escenarios, ¿sí o no? Muy bien, Carlos Marx plantea la necesidad de una revolución violenta con el fin de emancipar al proletariado. Esto está en el capítulo 4 del Manifiesto Comunista. Y si alguno de ustedes es de izquierda o es marxista,
Yo no digo esto, no me lo estoy inventando yo. Claramente, Carlos Marx, ¿cierto? Con toda la claridad del caso, en el capítulo 4 del Manifiesto Comunista, que es un capítulo que se titula La posición de los comunistas frente a otros partidos de oposición. Él dice que para poder cambiar la sociedad hay que derrocar el modelo social, político y económico existente a través de la violencia. Y no hay, o sea, no hay forma de que no sea violentamente. Tiene que ser violentamente. Uno se pregunta de dónde saca Carlos Marx todas sus marihuanadas, entonces tiene que volver un poco y estudiar a Ludwig Feuerbach, un teórico de la filosofía alemana, y a estudiar también a Hegel, otro teórico de la filosofía alemana, ¿cierto? Muy bien. Eh, Después de la revolución industrial, adivinen qué, ahí sí, entonces ahora sí Juliana va a estar contenta, llega la electricidad. Y la electricidad llega a las casas, ¿cierto? Entonces, licuadoras, lavadoras, bueno, las lavadoras se demoraron un tiempo, pero todos estos dispositivos son dispositivos que convierten energía eléctrica en ¿qué? La lavadora, Movimiento. la licuadora convierte energía eléctrica ¿en qué? Movimiento. En movimiento, muchas gracias. En movimiento. Y acá digamos que no me voy a detener acá, simplemente hay tres físicos importantes. André Marie Ampère, que publica su ensayo en 1827. Michael Faraday, que este es mi favorito, este era una bestia, Michael Faraday. Entonces, que publica sus ensayos en la década de los 1830, y James Clerk Maxwell, que publica una teoría dinámica del campo electromagnético en 1865. Se consideran que el texto de Maxwell y el texto de Carlos Marx son los dos textos más influyentes del siglo XIX. El de El Marx texto, ha hecho mucho daño. el de Marx hace mucho daño, pero es un texto muy influyente. O sea, eso no se puede negar, ¿sí me entiendes? Cuando tú tienes el 66% del mundo viviendo bajo Dividido. una tiranía marxista, y ahora cuando tú tienes varios países, ¿cierto? El mundo está Respaldando, dividido. ahora cuando tienes varios países en este momento respaldando digamos, una ideología feminista absurda, ¿cierto? Una ideología ambientalista absurda, una ideología animalista absurda y todo lo que termine en ista. Entonces, todo eso es un legado de Carlos Marx, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que mirarlo con una lupa. Entonces, es indudable, Darwin, que el legado de Carlos Marx es impresionante, ¿cierto? Para mal, sí, o sea, eso ya es discutible, pero yo estoy de acuerdo contigo, para mal. Ahí sí, digamos, a mí no me queda la menor duda. Entonces, pero, digamos, tiene un legado. Y el legado de Maxwell es que gracias a ese ensayo de Maxwell, la teoría dinámica del campo electromagnético, el mundo cambió radicalmente. Comunicaciones, ya teléfono, telégrafo, celular, electromedicina, rayos X, resonancia nuclear magnética, licuadoras, lavadoras, eh, lo que ustedes quieran. Entonces, esta es una revolución que cambió al mundo, y esta revolución se parece mucho a la termodinámica porque esta revolución se centró en convertir electricidad en movimiento. Y recuerden que la revolución industrial de la termodinámica se centró en convertir calor en movimiento. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Predicciones tecnológicamente relevantes. Ondas electromagnéticas en el vacío en medios materiales, o sea, comunicaciones, radiación, el espectro de radio. Voltaje inducido en espiras metálicas móviles. Esto es lo que permitió que hubieran motores eléctricos y generadores eléctricos. Flujo mutuo y autoflujo en inductancias. Esto permitió que hubieran transformadores, pero sobre todo permitió el desarrollo de unos sensores, eh, o más bien no de unos sensores, sino de unos actuadores que permitieron automatizar el mundo. Entonces, esto es supremamente importante. También hay unas leyes fundamentales, ¿cierto?, que están asociadas con el electromagnetismo, que es la ley de Gauss para la electricidad del magnetismo, la ley de inducción electromagnética de Faraday-Lenz, la ley de Ampère-Maxwell, y a partir de estas leyes se producen nuevos dispositivos.
antenas, guías de onda, cavidades resonantes, máquinas eléctricas rotativas, o sea, generadores y motores, transformadores y autómatas industriales. Aquí tenemos un transformador, aquí tenemos un motor. El motor, esta máquina rotativa puede operar como motor o como generador. Es decir, esa misma máquina puede convertir movimiento en electricidad, que eso sería generador, o puede convertir electricidad en movimiento, que sería motor. ¿Qué es lo que tienen la central de San Carlos y las hidroeléctricas? Lo que tienen son generadores. Convierten el movimiento de sus turbinas, el, el cauce, el cauce del embalse o de la inundación mueve las turbinas y cuando las turbinas se mueven se genera electricidad. Entonces es convertir movimiento en electricidad. Y con ¿Listo? los paneles solares, ¿qué se está convirtiendo a qué, por ejemplo? Con los paneles solares se convierten los fotones de la radiación solar, se convierten en electrones que pueden conducir a través de un conductor. Como energía nuclear a eléctrica. No, es energía, energía solar, energía del fotón. Ah, se llama El así tal fotón, cual, energía solar. sí, se llama tal cual, Mm, sería energía solar. ¿Por qué energía solar? Porque el sol, digamos, el sol es un generador. ¿Tú piensas en energía nuclear porque el sol es como un reactor nuclear o qué? sí, pues por la radiación y por todo lo... Y porque es que él también está fundiendo, es que eso es como eso es un generador nuclear. Sí, entonces, pero lo que sucede es que ese generador nuclear que tú llamas sol, un generador de fusión, Mm. entonces el sol, Darwin, lo que está haciendo es que está convirtiendo, él convierte, Helio en hidrógeno, algo así, hidrógeno en sí, helio. pero entonces él convierte eso, digamos, esos procesos de conversión en la fusión, emiten Energía. radiación electromagnética. Mm, Entonces, realmente a nosotros no nos llega la radiación nuclear, nos llega es la radiación electromagnética, es decir, la luz solar. Es luz. Y lo que hacen los dispositivos como los paneles solares es que absorben la luz y cuando absorben la luz excitan los átomos y los átomos ya siendo estimulados y excitados entonces comienzan a emitir electrones en un proceso de ionización, ¿cierto? sí. Esa energía solar, Darwin, tiene que realizar el suficiente trabajo, tiene que realizar el suficiente trabajo para poder ionizar los átomos. La cantidad de trabajo que se necesita para ionizar los átomos en las celdas solares se llama, de hecho, la función de trabajo. Así se llama. Exactamente así se llama la función de trabajo. Entonces, digamos, eso es bastante interesante, ¿sí o no? Se llama la función de trabajo, porque la radiación solar debe de realizar el trabajo suficiente para ionizar los átomos, es decir, para quitarle electrones a los átomos y que esos electrones se conviertan en energía eléctrica. Eso es lo que es una celda solar. Es un procesor, se llama un proceso de conversión fotoeléctrico, así se llama. Foto de luz, eléctrico de electricidad. Muy bien. Aunque no me voy a centrar mucho en esto, porque esto ya es, digamos, otro aspecto. Eh, es muy importante y es muy relevante tener en cuenta que en los próximos años se nos viene una revolución, otro tipo de revolución, se llama la revolución cuántica. Es la segunda revolución cuántica. Y la revolución cuántica promete cambiar radicalmente nuestras vidas, eh, así como lo ha hecho la inteligencia artificial. Si alguna vez ustedes quieren entender bien la revolución cuántica, me pueden preguntar y yo les puedo explicar un poco de qué se trata, ¿cierto? Ya por fuera de clase, etcétera, no hay problema. Las consecuencias de la concepción de la mecánica cuántica, digamos originalmente, nosotros nos podemos centrar en los materiales y en la física atómica. Por ejemplo, podemos predecir las propiedades de origen cuántico, propiedades de los materiales, que son dureza, transparencia, ¿cierto? Propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, térmicas, por ejemplo, la conductividad de un nuevo material, la conductividad térmica de un nuevo material, la conductividad eléctrica de un nuevo material. Podemos predecir la existencia de superconductores, que son metales que cuando hacemos circular corriente por ellos no se calientan y la predicción, digamos,
de otros estados de la materia, como los condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Tenemos la óptica cuántica y la fotónica, circuitos fotónicos. Ese árbol que ustedes ven ahí, eso es un circuito fotónico, ¿cierto? Y a través de la fotónica, nosotros podemos también hacer computadores que sean mucho más veloces, por ejemplo. Listo. Mm, muy bien. Yo he trabajado ampliamente en mecánica cuántica para controlar estados magnéticos de moléculas. Y eso también permite que tengamos nuevas formas para almacenar información. Esto ya es información cuántica magnética, ¿cierto? Bueno, muy bien. La segunda revolución cuántica trae, digamos, algunas cosas nuevas que son interesantes, como por ejemplo la computación cuántica, la distribución de llaves cuánticas, el software cuántico y las nubes cuánticas, encriptamiento postcuántico, sensores cuánticos y relojes atómicos, materiales cuánticos y otros componentes cuánticos, ¿cierto? La tecnología cuántica es simulación cuántica, redes cuánticas, circuitos cuánticos, metrología cuántica, que es hacer mediciones con dispositivos cuánticos, computación cuántica, ¿cierto? Hay varias formas, hay varias formas de construir tecnologías cuánticas. Se puede hacer con fotones, o sea, con luz, se puede hacer con spin, o sea, con materiales magnéticos, se puede hacer con átomos o se puede hacer con superconductores. Y hay algunos retos científicos que hay que abordar. Entonces, para que la revolución cuántica y la mecánica cuántica cambien nuestras vidas, primero hay que abordar retos científicos como la manipulación y control, la protección contra la decoherencia y la escalabilidad. Eso significa poder hacer esos sistemas más grandes, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, con esto es todo por acá. ¿Tienen Una alguna pregunta, pregunta? Sí, dime. ¿qué es de coherencia? La de coherencia, a ver, la coherencia es cuando tú tienes dos procesos, ¿cierto? Y esos procesos, cuando ellos coinciden en el tiempo y en el espacio, el efecto de esos procesos se puede sumar o se puede restar. Te coloco un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos en una ciudad y hay un vendaval. Y hay un vendaval que viene por el lado izquierdo y uno que viene por el lado derecho, ¿cierto? Entonces, los vendavales, dependiendo de las direcciones, se podrían sumar, es decir, el efecto del tornado podría ser mucho mayor porque van a haber dos tornados, o inclusive el efecto del tornado podría ser mucho menor porque un tornado podría cancelar al otro, ¿cierto? Hay dos posibilidades, entonces eso se llama interferencia. Entonces los tornados podrían interferir constructivamente o podrían interferir destructivamente. Cuando en física, cuando hay dos procesos, ¿cierto? Que pueden interferir, ya sea constructiva o destructivamente, eso se llaman sistemas coherentes. Sistemas que pueden exhibir esa propiedad de coherencia. Pueden haber sistemas por alguna razón, Laura, en donde si hay diferentes procesos, esos procesos no se van a poder ni sumar ni restar, van a ser completamente independientes. Eso se llama decoherencia, van a ser decoherentes. Entonces, porque un proceso no puede afectar el otro. Y lo que nosotros queremos para poder hacer una realidad eh, la revolución cuántica es que los procesos puedan de alguna forma ser coherentes, que haya coherencia. Es decir, que uno afecte al otro para que el resultado global sea que se aumente un efecto o que se disminuya. Y cuando eso no pasa, decimos que estamos en una situación de coherente, ¿sí me explico? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud, solicitud, querella?